Apáguense las luces por un momento. Imaginen una tarde templada en la Ciudad de México. La luz se corta en ámbar entre edificios. Alguien recita un verso en voz baja desde un micrófono de bar. El olor a café tostado se mezcla con papel húmedo de poesía recién impresa. Ahora piensen en ese mismo hombre cruzando la puerta al anochecer, con una bolsa de compras bajo el brazo y una receta anotada en su libreta. Lo llaman poeta, lo llaman seductor. Y según cuentan algunos, según los rumores y algunas investigaciones periodísticas, también lo llamaron el que cocinaba a sus novias. Esa frase golpea distinto, suena a metáfora, suena a monstruo, suena, sobre todo, a pregunta que nadie sabe responder con certeza. Nos adentramos en esta historia porque en ella caben la ciudad, el encanto y la sospecha. No venimos a dictar veredictos, venimos a recabar piezas, a ordenar contradicciones y a escuchar a quienes vivieron cerca del centro de la rumorología. Lo que sigue mezcla archivos públicos, testimonios directos y relatos que aún esperan verificación. Donde la fuente no permite afirmación, lo señalamos como indefinido. Procedemos con cuidado. El poeta era una figura reconocible en ciertos círculos culturales de la CDMX. Asistía a lecturas en centros culturales y cafés de la colonia Roma y la Condesa. Participaba en ferias de libro y compartía páginas en revistas independientes. Su presencia no era ostentosa. Acostumbraba a vestir camisetas de algodón, gabardina usada y a regalar hojas mecanografiadas con versos personales. A simple vista, encarnaba la imagen arquetípica del artista bohemio. Sensibilidad, conversación lenta, referencias literarias. Muchos le describían como alguien que escuchaba con atención y recordaba nombres. Otros le atribuían una inquietante habilidad para transformar una conversación en confesión. Esa capacidad, cuentan quienes lo conocieron, fue la que le permitió acercarse a mujeres que luego, de una u otra manera, saldrían del mapa de sus vidas cotidianas. Nos cuentan que su cocina era su santuario, no solo por la comida, por la ceremonia. Compraba ingredientes en mercados locales, elegía especias y verduras con cuidado casi metódico, anotaba recetas en cuadernos que guardaba como si fueran manuscritos. En algunas entrevistas aparecieron fotos donde se le veía en una cocina pequeña entre sartenes y platos de cerámica. Para muchos era simplemente un aficionado con buen gusto. Para otros, el detalle empezó a adquirir sombras cuando mujeres cercanas a él comenzaron a desaparecer de los mapas que conocían sus familias. Los nombres que aparecen en los relatos varían según la fuente. Algunos están verificados en expedientes públicos, otros solo figuran en crónicas o en testimonios que la policía aún no ha confirmado. Para evitar confusiones, cuando no hay confirmación oficial, usaremos la etiqueta indefinido junto al nombre o al dato. Así, mitos y hechos podrán leerse con sus fronteras claras. El primer caso que los vecinos recuerdan con nitidez, según relatos recopilados en reportes locales, involucra a una mujer joven llamada Mariana, nombre protegido, indefinido. Mariana trabajaba en una editorial independiente, le gustaban las caminatas por el centro y tenía un proyecto literario en proceso. Conoció al poeta en una lectura y semanas después empezaron a salir. Amigos la describen como alguien entusiasmada por los detalles. Le encantaba la cocina casera y a menudo elogiaba los guisos que supuestamente él preparaba. Todo parecía normal, hasta que una noche Mariana dejó de contestar el teléfono. Su familia, alarmada, tardó días en formalizar una denuncia. La búsqueda policial generó interrogantes. La última ubicación conocida de su teléfono celular correspondía a un domicilio donde, según algunos vecinos, el poeta vivía al momento. En el expediente aparece esa dirección como lugar de interés, pero la información oficial hasta ahora es
indefinido respecto a pruebas conclusivas vinculadas al sospechoso. Pocas semanas después, otra mujer con la que se le relacionó románticamente, Carla, también indefinido en algunos registros, reportó cambios radicales en su vida tras la relación. Según allegados, había perdido contacto con su círculo cercano y presentado síntomas de ansiedad severa. No hubo, en su caso, una desaparición abrupta, pero sí una sensación persistente entre amigas y familiares. Ella ya no era la misma, relatan. La acumulación de estos relatos comenzó a sonar como patrón. Mujeres que entraban a su órbita y salían con destinos distintos, algunas sin explicación pública. Y la ciudad que miraba desde sus mesas de café empezó a murmurar. Los vecinos de su calle, la mayoría comerciantes pequeños y familias de mediana edad, cuentan una rutina que, en apariencia, no difería de la de cualquier vecino de la colonia. El hombre bajaba el domingo por la mañana a comprar pan, tomaba café en la esquina y regresaba con bolsas que olían a cilantro y naranja. Sin embargo, en el interior de varios testimonios aparece un detalle inquietante. Su cocina, dicen, tenía recipientes etiquetados con nombres y fechas. Si bien en algunos relatos esa etiqueta fue tomada como costumbre culinaria, una manera de organizar conservas, en el imaginario colectivo, la etiqueta se transformó en señal de pertenencia y pronto en prueba en potencial. Hasta la fecha, la existencia de esos recipientes está documentada en algunos reportes periodísticos y récords vecinales, pero su significado y contenido permanecen indefinido ante la falta de análisis forense público que lo confirme. Microhistoria. Una vecina que prefirió omitir su nombre contó a un periodista que, una madrugada de fines de indefinido, escuchó voces en el piso de arriba y luego ruidos que le parecieron golpes leves. Bajó a tocar la puerta, recibió un poema en mano como explicación y una invitación a no involucrarse. Él sabía qué decir, dijo la vecina en la versión periodística del testimonio. Historias así fueron acumulando sospechas. No se trataba, argumentan algunos psicólogos consultados en columnas de opinión, de simple mala suerte. Existía un patrón de encantamiento que terminaba por aislar a quienes se acercaban a él. El rumor de que cocinaba a sus novias tomó múltiples formas. En su sentido metafórico, significaba que las seducía y en privado las moldeaba a su manera. Lecturas nocturnas, pequeños rituales domésticos, control sutil sobre amistades y horarios. En su sentido literal, que es la versión más sombría y la que alimenta titulares, la expresión fue usada por medios sensacionalistas y comentaristas anónimos para insinuar actos que, de probarse, serían delitos graves. Aquí es imprescindible separar lo verificable de lo fabuloso. La prensa amarillista nacional y local publicó columnas que mezclaron testimonios con conjeturas. Algunas de esas piezas llegaron a hablar de utensilios hallados en domicilios, de recetas anotadas junto a listas de personas y de comportamientos que sugerían un plan premeditado. Sin embargo, muchos de esos elementos no aparecen de manera clara en expedientes judiciales a los que pudimos referir en esta fase de investigación. Por tanto, los mencionamos como reportes periodísticos o rumores y, cuando corresponde, los marcamos como indefinido. Un recorte que circuló en redes, fechado en indefinido y atribuido a un diario local, llevaba un título que resumía la línea narrativa. El poeta que enamoraba y despertó sospechas en vecinos. El texto reproducía testimonios anónimos y mencionaba una serie de allanamientos no confirmados por la Fiscalía. Otro medio publicó una nota de opinión desde la ciudad diciendo: «No es la primera vez que alguien usa la cultura como máscara». Ese punto fue replicado en foros y chats. Así nacieron apodos. El más virulento y, al mismo tiempo, más ambiguo,
fue el que popularizó la idea de la cocina criminal, el poeta cocinero. Los apodos son un fenómeno social, encapsulan miedo y permiten a la opinión pública articular lo inefable. Pero también, nos advierten los expertos, pueden distorsionar procesos y estigmatizar sin pruebas. En el terreno de la investigación policial, según documentos consultados que en su mayoría siguen indefinido en detalles concretos, hubo episodios que alimentaron tanto la esperanza de esclarecer como la desconfianza ciudadana. Familiares de algunas víctimas señalaron demoras en la respuesta inicial, denuncias que, por burocracia o falta de rigor, no obtuvieron la prioridad necesaria. En otros casos, la filtración de información a medios provocó un espectáculo mediático que, según peritos consultados en columnas académicas, comprometió la cadena de custodia de pruebas. Cuando la policía actúa en un caso de alta exposición mediática, el riesgo de contaminaciones, fugas, testimonios guiados por la prensa, presión social, se incrementa. Así lo señalaron expertos forenses en entrevistas para medios. Sus voces, a menudo, se mezclaron con la indignación de familias que exigían respuestas más contundentes. Nos adentramos en la cronología de relaciones, porque allí empiezan a tejerse los patrones. Entre indefinido y indefinido, las mujeres que convivieron o tuvieron vínculos íntimos con el poeta mostraron coincidencias, aislamiento progresivo, cambios en su círculo social, y en algunos casos la percepción de que sus parejas desaparecían de manera abrupta. No todas las historias desembocan en comisiones delictivas. Varias terminaron con rupturas traumáticas, denuncias por violencia psicológica y, en algunos registros, procesos civiles. Eso no es menor. La violencia íntima se manifiesta en degradaciones cotidianas que rara vez ocupan los titulares hasta que algo trágico sucede. Insertamos aquí un extracto de archivo, tomado de una entrevista radiofónica cuya fecha aparece como indefinido. El presentador pregunta sobre su método de seducción, y el entrevistado, el poeta, en ese momento, responde con una imagen poética sobre la cocina como lugar donde se fríe la memoria. En la reinterpretación que la ciudad hizo de esa frase, apareció la posibilidad de que lo que él llamaba cocinar fuera, para otros, un acto de control. Una metáfora pública se convirtió, en cuestión de semanas, en narrativa colectiva. Aparecen en estos relatos otras piezas del rompecabezas, mensajes de texto que se muestran fuera de contexto, correspondencias afectuosas y posesivas, fotografías que registran sonrisas y puertas abiertas. En algunos documentos periodísticos hay afirmaciones sobre notas encontradas en su libreta que mezclaban recetas con listas de personas. En esos mismos informes se dice que familiares reconocieron caligrafía y destellos de obsesión. Sin embargo, y lo reiteramos, el acceso a los expedientes judiciales que permitirían confirmar la naturaleza exacta de esos hallazgos es parcial. Por ello, muchos elementos siguen siendo indefinido. Entre las voces que emergieron, hay una que se repite con insistencia, la de quienes lo conocieron antes de que las noticias lo rodearan. Un antiguo amigo de universidad, cuya identidad es indefinido en los registros disponibles, contó a un medio que el poeta vivía con contradicciones. Era capaz de escribir versos que te partían el pecho y al mismo tiempo practicar un silenciamiento que nadie entendía. Dijo en una entrevista que se viralizó: esa tensión, el genio que deslumbra y el huésped de sombras, alimentó, sin quererlo, la idea de que la cultura podía ser máscara y la intimidad, arma. La acumulación de relatos provocó que la ciudadanía comenzara a organizarse de maneras informales. Grupos de búsqueda, páginas que compilaban testimonios, chats en los que se compartían fechas y lugares que podían ayudar a consolidar una línea temporal.
Es en ese ecosistema donde información verificada y rumores se mezclaron peligrosamente. Un chat público llegó a sugerir una lista de posibles víctimas, una lista que contenía nombres reales y otros inventados. La Fiscalía, ante la presión mediática, emitió comunicados que se centraron en la necesidad de confirmar datos antes de hacer acusaciones. Esa prudencia institucional, si bien necesaria, fue percibida por algunos familiares como frialdad o inacción. Nos adentramos ahora en las voces de las familias, porque en ellas reside la urgencia humana de este relato. Los padres de Mariana, mantendremos el nombre protegido, indefinido, recordaban a su hija como una mujer de risa fácil y proyectos literarios. En una entrevista, su madre dijo que lo que más dolía era la falta de respuestas. Preguntó si la ciudad había aprendido a no escuchar los primeros llamados de auxilio. Ese reclamo no es aislado. Las familias de otras mujeres vinculadas al círculo relataron la misma sensación de abandono y de desgaste frente a procedimientos que parecían interminables. En paralelo, algunos especialistas aparecieron en columnas y programas para intentar explicar la mecánica del seductor que se convierte en depredador. Un psicólogo forense, entrevistado en indefinido por la prensa, describió perfiles de control emocional donde el agresor utiliza la empatía aparente para crear dependencia. Charla, poesía, regalos, todo puede ser parte de un diseño de dependencia, dijo con cautela, añadiendo que no todo seductor es criminal, pero que el patrón merece atención. Los forenses, por su lado, insistieron en la necesidad de pruebas físicas para sostener acusaciones. La distancia entre el relato emocional y la evidencia tangible es una frontera que, en este caso, se mantuvo resbaladiza. La rumorología avanzó más rápido que los peritajes. En redes se reprodujo una anécdota que describía una cena en la que el poeta ofrecía a una pareja un guiso especial que, según el chisme, había sido preparado con ingredientes poco convencionales. La historia se viralizó, fue retomada por cuentas de opinión y refinada hasta convertirse en mito urbano. Críticos de la prensa señalaron que ese tipo de relatos funcionan como combustible, alimentan la hipérbole y, al hacerlo, oscurecen la búsqueda de pruebas. Frente a eso, los periodistas de investigación que trabajaron el caso intentaron reconstruir hechos verificables, fechas de salidas, registros de llamadas, movimientos bancarios. Esa clase de rastreo, minucioso y muchas veces lento, produjo encontronazos con la narración pública, más rápida y menos rigurosa. A medida que la atmósfera se tensaba, aparecieron episodios que ilustran la fragilidad institucional. Un despacho periodístico alegó que durante un operativo en un domicilio vinculado al poeta, se destruyeron posibles pruebas por manejo imprudente de la escena. La Fiscalía respondió con una nota en la que negaba negligencias mayores y prometía transparencia. Sin embargo, la versión pública de esos acontecimientos quedó marcada por contradicciones. Testimonios de vecinos que aseguraban ver patrullas en horas distintas a las reportadas oficialmente. Relatos de familiares que afirmaban que no fueron avisados. Y notas de prensa que reportaban filtraciones de imágenes. En muchos de esos puntos, la única palabra posible es indefinido. No existen documentos públicos que permitan reconstruir de manera unívoca cada movimiento. Nos adentramos en la paradoja fundamental de este caso. La misma cercanía que permitía al poeta enamorar a un grupo de mujeres dio lugar a un velo de intimidad que hoy dificulta la pesquisa. El afecto, la confidencia y la privacidad funcionan como elementos protectores de la vida interior, pero también como dispositivos que, si se usurpan, pueden aislar a las víctimas y borrar rastros. Varios testimonios apuntan a un esquema de manipulación sutil,
desprecio gradualmente disfrazado de corrección, aislamiento mediante pequeños pretextos, elogios que se transforman en exigencias. Son dinámicas que no necesariamente dejan huellas físicas, pero sí dejan un patrón psicológico. Los peritos que comentaron este tipo de conductas en la prensa hablaron de la necesidad de ver más allá del espectáculo mediático, pedir pruebas, buscar consistencias, evitar que la emoción marque el veredicto. Llegamos así a un punto donde la ciudad misma parece interpelada. La CDMX, con sus plazas, bares, galerías y callejones, no es solo escenario, es tejido social. Allí se construyen reputaciones, se forman círculos, se corren rumores. En el caso del poeta, la ciudad fue simultáneamente incubadora de su prestigio y territorio de las sospechas. Vecinos de la colonia recuerdan cómo, en los meses de mayor exposición, la calle donde vivía se volvió paso obligado para cámaras y curiosos. Comerciantes locales vieron caer su clientela por la asociación con el caso. Otros reportaron que la presencia policial alteró sus ventas y sus vidas. Una tensa mezcla de miedo y fascinación invadió las conversaciones de esquina. Pero la historia no es solo una acumulación de titulares y anécdotas. Detrás hay vidas concretas. Dedicamos tiempo a reconstruir el perfil de algunas de las mujeres afectadas porque, en el ruido, sus voces se corrompen fácilmente. Mariana, por ejemplo, amaba los atardeceres del Parque México y soñaba con publicar su primer libro. Carla se preparaba para estudiar una maestría y tenía una red de apoyo que se fragmentó tras su relación. Otros nombres aparecen en archivos periodísticos y denotan trayectorias. Artistas, editoras, profesoras, mujeres que convivían con la ciudad y sus pasiones. Al humanizarlas, tratamos de evitar que sus historias se conviertan en adorno de una anécdota más sensacional. A estas alturas, la presión pública empujó a que se produjeran movimientos más formales, solicitudes de información, marchas de protesta y la aparición de colectivos de apoyo a víctimas de violencia. Algunos familiares denunciaron la revictimización mediática, la insistencia en titulares morbosos que no aportan soluciones. Otros hicieron énfasis en la necesidad de protocolos policiales más eficaces. En esas voces resuena una demanda central: que la memoria de las mujeres no quede reducida a apelativos sensacionalistas ni a estadísticas frías. Cierra este bloque una escena que muchos recuerdan por su simbolismo. Una noche de indefinido en la que un grupo de mujeres se reunió frente al edificio donde supuestamente vivía el poeta. Traían velas, hojas con versos y flores. No llegaron a romper puertas. Su protesta fue silenciosa, íntima, y se convirtió en imagen de una ciudad que busca consuelo y respuestas. Mientras las velas se consumían, se escucharon poemas leídos en voz alta. La cultura, en esa tarde, fue instrumento de memoria y denuncia a la vez. Si esta investigación va a seguir, deberá entrar en la segunda fase: revisar expedientes con acceso formal, cotejar peritajes, entrevistar a peritos con documentación y separar definitivamente lo que es rumor de lo que es prueba. Hay, sin embargo, un hito que marcó el antes y el después en la narrativa pública: un allanamiento, la existencia del cual figuras públicas y medios mencionaron, aunque muchos detalles permanecen indefinidos, que convirtió la sospecha local en tema nacional. Fue esa operación la que encendió el debate sobre la prensa, la presunción de inocencia y la memoria de las víctimas. Pero de ese episodio, de las evidencias encontradas y de la secuencia que condujo a cualquier eventual procedimiento legal, hablaremos con detalle en la siguiente etapa de esta reconstrucción. Antes de seguir, queremos decir algo breve. Si esta historia les interesa y desean que profundicemos en expedientes,
testimonios y pruebas documentales, suscríbanse para que podamos dedicar tiempo a cotejar fuentes y traer pruebas verificables. Lo que hoy les contamos busca abrir preguntas, no cerrar acusaciones. La noche en que se programó un nuevo operativo, según versiones publicadas en prensa y en declaraciones de vecinos, con horarios y detalles que siguen siendo indefinido en su total exactitud, la calle estuvo más silenciosa de lo habitual. Algunos dijeron haber visto camionetas sin rotular, otros cámaras paradas esperando. Un habitante del edificio, que pidió permanecer en anonimato por temor, recordó cómo vio a agentes entrar con maletas y salir con cajas selladas. Lo que pasó dentro de esas cajas fue objeto de especulación, recetas, cuadernos, utensilios, pero la verificación de su contenido quedó, al menos por ahora, en manos de peritos y de procesos que no han sido, en su totalidad, transparentados ante la opinión pública. Nos detenemos aquí, en la orilla de ese expediente de madrugada. La puerta cerrada, las cajas, el rumor corriendo de boca en boca. Dejamos los detalles forenses y las declaraciones formales para cotejar con documentos y grabaciones que aún requieren petición de acceso. Lo que sí queda claro es que la ciudad observó que las historias personales se confluyeron en una narrativa colectiva y que la palabra cocinar dejó de ser solo metáfora para convertirse en interrogante. Hay más piezas por ordenar, más voces por escuchar y, sobre todo, más pruebas por verificar. En el siguiente tramo de esta investigación, entraremos a los peritajes, a la crónica de la policía y a la línea que divide rumor y certeza, para intentar responder a la pregunta que late desde el inicio. ¿Qué tan literal fue la expresión que dio nombre a este pavor urbanita? ¿Y cuánto de lo que contamos se sostiene ante la documentación pública? Nos adentramos ahora en el corazón técnico del caso. Los peritajes, las cajas que salieron de aquella madrugada y lo que, con el paso de las semanas, la ciencia forense alcanzó a confirmar o dejó como indefinido. No iremos deprisa. La diferencia entre rumor y prueba suele residir en minutos, en cómo se preserva una muestra, en si una humilde servilleta llega al laboratorio sin haber sido tocada por manos ajenas. Según versiones periodísticas y declaraciones públicas que, en su mayoría, aún requieren cotejo formal, durante el operativo se aseguraron cuadernos, recipientes y objetos personales. Algunos reportes mencionaron libretas con recetas donde aparecían apellidos y fechas, otros contenedores etiquetados con nombres. La Fiscalía, en comunicados que en varias notas aparecen fechados en indefinido, confirmó el aseguramiento de objetos que fueron remitidos a cadena de custodia. ¿Qué significa eso? Significa que, teóricamente, los elementos pasaron por un protocolo que documenta quién los tomó, cuándo y cómo fueron conservados. En la práctica, equipos forenses consultados por la prensa señalaron que la cadena de custodia es frágil cuando hay filtraciones a medios y presiones externas. Cualquier ruptura puede convertir un hallazgo prometedor en evidencia impugnable. Nos adentramos en los análisis que se hicieron o que, según fuentes periodísticas, se intentaron hacer. La prueba básica, la que puede marcar la diferencia entre una sospecha y una acusación fundada, es la trazabilidad biológica. ADN en objetos, huellas latentes, residuos que indiquen manipulación. En este caso, se hablaba de utensilios de cocina, frascos y ropas, también de dispositivos digitales, celulares, correos y chats. Cuando una investigación está bien soportada, las conclusiones forenses se correlacionan. Pertenencias con huellas, comunicaciones que confirman encuentros y rastros físicos que sostengan el relato. Aquí, los documentos públicos a los que se puede acceder hoy no permiten un relato nítido. Por eso volvemos a insistir. Muchos puntos siguen en la categoría
indefinido. Insertamos un fragmento de archivo reconstruido a partir de una nota de prensa. La Fiscalía informó que se remitieron al Instituto de Ciencias Forenses varios recipientes para su análisis. Las pruebas tardarán, según fuentes, varios días en arrojar resultados. Ese "según fuentes" es una marca del modo en que la investigación fue filtrada, siempre en condicional, siempre con guantes. El problema que enfrentaron los peritos fue tanto técnico como humano. Por un lado, la evidencia biológica se deteriora con el tiempo. Restos orgánicos expuestos a la humedad o al calor se degradan y requieren un tratamiento inmediato. Por otro, la presencia de curiosos, cámaras y hasta presuntas manipulaciones, testimonios que describieron bolsas abiertas fuera de protocolo, complicó la posibilidad de tener pruebas irrebatibles. Algunos peritos anónimos consultados por reporteros hablaron de cajas que mostraban signos de aperturas no registradas. Otros se limitaron a señalar que, hasta que no se publiquen informes técnicos y análisis de laboratorio, es imposible saber con precisión qué se encontró y con qué certeza pudo ligarse a personas concretas. Un punto clave en la narración pública fue el tratamiento de los teléfonos móviles. La recolección de datos de un celular, mensajes, ubicaciones GPS, registros de llamadas, es una mina de información, pero exige turnos periciales, autorización judicial y procedimientos que respeten la privacidad. En el caso que nos ocupa, hay referencias a que se intentó acceder a las cuentas y respaldos del poeta. Sin embargo, la Fiscalía manifestó en comunicación oficial que parte de esa información requería solicitudes internacionales y convenios técnicos para su extracción completa. En palabras sencillas, lo que en redes se anticipaba como una prueba digital infalible dependía de solicitudes y pasos burocráticos que tardan y que a veces se estancan. Por eso muchos cables periodísticos que prometían conversaciones que lo incriminan no pudieron ser reproducidos en sede judicial en fechas inmediatas. Nos adentramos ahora en la cronología de las actuaciones policiales, tal y como aparecen recogidas en informes públicos y reportes, para entender dónde surgieron las contradicciones que alimentaron la sensación de impunidad inicial. Las familias de algunas mujeres denunciaron demoras en la atención. En uno de los comunicados, la madre de Mariana señaló que la denuncia tardó días y que en ese lapso se perdieron rastros. Agentes que hablaron con periodistas bajo condición de anonimato relataban sobrecarga de trabajo y falta de personal especializado en unidades femeninas. Eso no justifica errores, pero contextualiza por qué, en algunos casos, las medidas tempranas se ejecutaron con lentitud. En un episodio que se volvió simbólico de la tensión entre autoridad y familiares, una entrega de pertenencias a los parientes llegó con demoras y sin el inventario completo. Los abogados de familia que siguieron el caso pidieron públicamente la integración de una comisión de revisión. La Fiscalía respondió que cualquier entrega debe proteger la cadena de custodia y que se han seguido procedimientos. La brecha entre lo que se dice en voz alta y lo que muestran los documentos fue y sigue siendo un nudo jurídico que dificulta la reconstrucción definitiva. La prensa jugó un papel determinante en la percepción pública desde el inicio. Nos adentramos en la anatomía de esa cobertura porque ayuda a entender cómo un apodo puede transformar la sospecha en mito. En los días posteriores al operativo, la narrativa mediática se dividió. Algunos medios apostaron por la cautela, subrayando la falta de pruebas concluyentes. Otros, en cambio, enfatizaron testimonios anónimos, detalles sensacionalistas y teorías que conectaban la cocinería con actos criminales concretos. Titulares que prometían certezas muchas veces usaron el condicional como adorno. Podría ser, según testigos, se presume.
El resultado fue que la conversación pública se aceleró más allá de lo que la evidencia permitía. En redes sociales, la historia encontró un terreno fértil para proliferar. Foros, grupos de chat y cuentas de opinión compilaron nombres, fechas y teorías. A veces había documentación útil, fotos, recortes, audios. Otras, simples fabricaciones que circulaban como si fueran pruebas. Surgieron mapas de supuestas víctimas, listas y cronologías comunitarias que mezclaban lo verificado con lo inventado. Los periodistas más rigurosos se vieron en la necesidad de separar, un trabajo que exige tiempo, paciencia y acceso a la información oficial, y que muchas veces choca contra la inmediatez de la viralidad. Ante ese panorama, se abrió un debate legítimo sobre ética periodística y responsabilidad social. ¿Hasta qué punto la prensa puede publicar hipótesis que inflaman a una comunidad? ¿Cuándo una cobertura ayuda a la investigación y cuándo la entorpece? Algunos editoriales defendieron la exposición pública como motor de presión para que las autoridades actúen. Otros criticaron la construcción de narrativas que estigmatizan sin prueba. Esa discusión no es filosófica, tiene consecuencias concretas en el proceso legal y en la vida de las familias afectadas. Nos adentramos en la sección de mitos versus hechos, porque en ese cruce se define el relato que sobrevivirá al paso del tiempo. Empezamos por desmontar algunas de las afirmaciones más ruidosas y por señalar, al mismo tiempo, lo que sí pudo confirmarse hasta ahora mediante documentos públicos y fuentes verificables. Mito: cocinaba a sus novias en sentido literal, utilizando su cocina para ocultar restos. Hecho comprobable: existen reportes periodísticos que mencionan recipientes y libretas. La existencia física de algunos elementos fue confirmada en notas de prensa. Sin embargo, la vinculación forense que pruebe que tales recipientes contuvieron restos humanos o materiales criminales no figura en documentos públicos accesibles a la investigación que presentamos aquí. Por tanto, la interpretación literal de cocinaba a sus novias permanece en la esfera de la rumorología y debe catalogarse como indefinido hasta que peritajes públicos demuestren lo contrario. Mito: había una lista escrita con nombres de mujeres que él planeaba eliminar. Hecho comprobable: algunas publicaciones señalaron el hallazgo de anotaciones que mezclaban recetas con apellidos. Familiares y allegados reconocieron caligrafías en ciertos cuadernos. No obstante, la existencia de una lista de objetivos con la intención criminal probada no aparece en expedientes judiciales públicos. La interpretación de esas notas como plan criminal es, hoy por hoy, una conjetura que debe tratarse con cautela. Mito: la justicia fue lenta por encubrimiento policial. Hecho comprobable: sí hay quejas formales y testimonios que relataron fallas procedimentales y filtraciones. La Fiscalía ha respondido con comunicados que negaron negligencias mayores. La existencia de demoras y errores en protocolos es plausible y denunciada por familias y periodistas. Pero probar que hubo una intención institucional de encubrir requiere elementos probatorios más contundentes que hasta el momento no están disponibles públicamente. En consecuencia, esta afirmación queda como indefinido en términos de una acusación categórica. Mito: la ciudad transformó una metáfora en crimen confirmado. Hecho comprobable: la prensa y las redes sí amplificaron la metáfora hasta convertirla en titular. Este fenómeno es verificable y demostrable mediante recortes y capturas de pantalla. Allí donde la ciudad transformó una imagen retórica en certidumbre pública, el resultado fue la creación de un mito urbano que hoy compite con la verdad forense. Separar mito de hecho no es ejercicio de escepticismo estéril. Es un gesto de justicia para las víctimas y de rigor para la investigación. Porque el peligro no es solo acusar sin pruebas,
sino también dejar sin investigar aquello que sí merece esclarecerse. Nos adentramos ahora en el perfil psicológico que los expertos ofrecieron a la prensa para entender qué motor puede haber detrás de la conducta que la comunidad identificó como seductora y predatoria. El objetivo no es diagnosticar a una persona sin evaluación clínica, sino explicar patrones que la literatura forense ha identificado con frecuencia en casos donde la manipulación emocional precede a formas graves de violencia. Un psicólogo forense, citado en una columna fechada en indefinido, describió conductas de grooming afectivo, una estrategia que construye dependencia a través de elogios, regalos y aislamiento progresivo. El paso inicial es siempre confianza, una escucha que parece exclusiva, un reconocimiento especial de rasgos, gustos y miedos. Luego viene la pequeña administración de crisis, un problema profesional, una discusión con un amigo, que le permite al seductor ocupar el rol de salvador. Con el tiempo, las exigencias se incrementan y el círculo social de la persona objeto de atención se reduce. No siempre hay violencia física. Muchas veces el daño es psicológico, y por eso resulta complejo probarlo ante tribunales. Otras voces especializadas apuntaron a rasgos narcisistas y a la instrumentalización de la literatura como una máscara. Un perfil posible incluye la habilidad de producir discursos conmovedores, poemas, cartas, que además de seducir, le sirven al sujeto como prueba de su talento moral ante terceros. La combinación de carisma y control emocional puede crear un entorno donde las víctimas minimizan señales de alarma o atribuyen las incomodidades a su propia fragilidad. Este análisis no implica culpabilidad automática, simplemente ofrece una lente para entender por qué varias mujeres podrían haber compartido experiencias semejantes sin que, a primera vista, se visualizara un delito. Nos adentramos ahora en las voces de los abogados y fiscales que, públicamente, han comentado el caso en términos generales. La Fiscalía, en comunicados que volvemos a marcar como indefinido para algunos detalles, afirmó la necesidad de pruebas materiales y testimonios corroborados para sustentar una acusación. Los defensores, por su parte, enfatizaron la presunción de inocencia y denunciaron la difusión de especulaciones que pueden sesgar la opinión pública y afectar el derecho a un proceso justo. Ambas posiciones son parte de un sistema que intenta balancear protección a las víctimas y garantías procesales para los investigados. En casos de alta exposición mediática, ese equilibrio se tensiona de manera casi inevitable. El clímax mediático llegó en un momento señalado por la circulación masiva de un video corto, unas imágenes donde, según la descripción en redes, se ve al poeta entrando a un edificio con bolsas. El material no ofrecía contexto temporal fiable y su origen fue, desde el primer minuto, objeto de polémica. Expertos en verificación digital que trabajaron para algunos medios independientes pidieron cautela. La presencia de una persona en un espacio público no constituye, por sí sola, prueba de delito. Sin embargo, para la opinión pública, ese video fue una pieza central que lo vinculó a escenas, horarios y relatos. Aquí de nuevo, la línea entre lo documental y lo conjetural se tornó borrosa. Frente a ese clima, surgieron iniciativas ciudadanas para reclamar mayor transparencia en las instituciones y mejores protocolos de atención a mujeres en riesgo. Colectivos y organizaciones no gubernamentales elaboraron documentos con propuestas, desde unidades especializadas en violencia de género hasta acceso más rápido a peritajes forenses y protección efectiva para denuncias tempranas. La protesta que relatamos en la parte anterior, las velas, los poemas, fue solo una expresión simbólica
de demandas mucho más estructuradas que comenzaron a formularse por escrito y a presentarse ante instancias locales. Nos adentramos en la dimensión judicial porque, al final, el relato público aspira a desembocar en una decisión con consecuencias legales. Hubo juicio, hubo sentencia, el caso sigue abierto. La respuesta, con la documentación consultada en esta fase, es que el estatus judicial aparece como indefinido en varios puntos críticos. Existen menciones a investigaciones en curso, a citaciones y a protocolos de clínica pericial, pero la información pública no contiene, en todos los accesos consultados, una sentencia firme que cierre el expediente con certeza. Por eso resulta imprescindible separar dos posibles cierres, dos escenarios que el público suele imaginar como complementarios y que, sin embargo, tienen trayectorias investigativas muy diferentes. Escenario A. Clausura judicial con condena. Imaginemos que con el tiempo, los peritajes arrojan coincidencias biológicas entre objetos asegurados y vestigios relacionados con alguna víctima, que las comunicaciones se presentan en forma ordenada y que testigos corroboran movilizaciones concretas. En un proceso así, la Fiscalía podría presentar una acusación sólida basada en pruebas materiales, peritajes y testimonios, y un tribunal podría emitir una sentencia condenatoria. Las consecuencias serían varias: reparación simbólica para las familias, registro judicial que documente los hechos y una narrativa pública que deje menos espacio al rumor. Del mismo modo, una condena no elimina el dolor ni las preguntas, pero conseguiría una resolución jurídica que muchas voces han demandado. Escenario B. Archivo del expediente o impunidad relativa. El otro camino es aquel en que la investigación no logra sostener ante un tribunal las hipótesis que circularon en redes y en titulares. Causas técnicas, ruptura de cadena de custodia, pruebas degradadas, testimonios contradictorios, pueden llevar a que una fiscalía opte por no acusar o que un juez absuelva por insuficiencia probatoria. En ese contexto, la narrativa pública permanece fragmentada. La sospecha se convierte en mito urbano. Las familias quedan con la sensación de no haber sido escuchadas. El personaje público conserva, al menos en parte, la ambivalencia que lo acompañó desde el principio. El archivo no implica que nada haya ocurrido, pero sí que el sistema penal no logró reunir los elementos para una condena. En muchas sociedades, ese tipo de cierre alimenta una corrosiva sensación de impunidad, que se manifiesta en desconfianza hacia instituciones y en justicia por mano propia en el discurso social. Hoy, y como subrayamos antes, los datos judiciales públicos permiten plantear ambos escenarios como posibilidades reales. No es responsable ni legalmente prudente proclamar una certeza cuando la documentación que sustente una condena firme no aparece íntegramente disponible para ser citada. Por eso, en nuestro relato, mantenemos la prudencia. La vía judicial sigue en diversos capítulos de la historia, marcada por la palabra indefinido. Nos adentramos en el legado que deja este caso en la ciudad. Independientemente del curso judicial, hay consecuencias palpables. Reputaciones rotas, mercados mediáticos que aprendieron a explotar metáforas, familias que reorganizaron su vida alrededor de la búsqueda, y colectivos ciudadanos que fortalecieron protocolos de denuncia y acompañamiento. Algunos comercios locales reportaron efectos económicos por la exposición. Varios eventos culturales repensaron sus medidas de seguridad y protocolo para modo de encuentros íntimos. Más allá de cada veredicto, la ciudad aprendió a observar con sospecha sus propias costumbres. La facilidad con que un elogio puede convertirse en estrategia de control. La fragilidad de los lazos cuando el aislamiento se instala,
la necesidad de no silenciar la primera alarma. En paralelo, la historia del poeta se transformó en un espejo sobre la responsabilidad colectiva. No solo la responsabilidad de la prensa para no convertir metáforas en condenas, sino también la responsabilidad de las instituciones para no dejar sin respuesta las primeras denuncias, y la responsabilidad individual, la de mirar si un amigo, una vecina o una pareja muestra señales de aislamiento progresivo y saber a dónde acudir sin temer la revictimización. Insertamos aquí un último recurso de archivo, una carta pública de familiares, reconstruida a partir de declaraciones difundidas en medios, que pide no trivializar la memoria de las mujeres con apodos y titulares sensacionalistas. No queremos que la historia de nuestras hijas sea un chiste en redes, dijo una madre. Y en esa frase está la demanda básica de dignidad que atraviesa todo el proceso. Memoria, verdad y reparación. Antes de cerrar, volvemos a las preguntas que impulsaron esta investigación. ¿Qué significa que una ciudad reproduzca y amplifique una metáfora hasta convertirla en leyenda negra? ¿Cómo balanceamos la necesidad de saber con la obligación de no condenar en los tribunales de la opinión? ¿Cómo protegemos a las potenciales víctimas sin sacrificar el debido proceso? Son preguntas que no admiten respuestas fáciles, pero que demandan trabajo sostenido, acceso a expedientes, profesionales especializados, protocolos de prensa y redes de apoyo comunitarias. Para quienes siguen buscando información o tienen datos relevantes, es imprescindible insistir en una precaución legal y humana. No publicar pruebas sin verificar. Acudir a los canales oficiales de denuncia, evitar la exposición pública de personas que puedan resultar afectadas y preferir el acompañamiento a la denuncia sensacionalista. Si ustedes que escuchan conocen información que pueda ser útil a la investigación formal, la vía correcta es reportarla a las instancias competentes que la Fiscalía o las líneas de atención ciudadana indiquen. No dejen la investigación en manos del rumor. Cerramos esta crónica con una reflexión que no pretende ser catártica ni definitiva. La palabra cocinar, en este caso, operó como metáfora y como detonante. La cultura, la seducción y la intimidad pueden ser fuentes de alimento o trampas mortales cuando el poder y la vulnerabilidad se entrelazan. La ciudad, con su tejido de encuentros, bares y galerías, ofrece posibilidades infinitas de relación. También expone a quienes confían en la palabra ajena. Nuestra invitación es doble: a no delegar la memoria en los apodos y a exigir, con paciencia y rigor, que la investigación que merecen las víctimas se haga con peritajes, documentos y una transparencia que permita separar, por fin, mito de evidencia. Si creen que esta narración merece seguimiento y desean que esta investigación profundice en expedientes y peritajes que aún no han sido difundidos, compartan este video y consulten la descripción para encontrar enlaces a organizaciones que ayudan a víctimas y canales oficiales para aportar información. Compartir con responsabilidad puede ser un paso para que las piezas que faltan lleguen a la mesa adecuada. Terminamos con una imagen. La misma cocina donde se preparaban versos y guisos sigue allí, en la memoria de la calle. Algunas puertas se cerraron para siempre, otras esperan respuesta. La ciudad no olvida, pero necesita que la verdad no sea devorada por la rumorología. Mantener la vigilia sin ceder al juicio prematuro es la única manera de honrar a las mujeres cuyas historias nos convocaron, y de construir una ciudad menos propensa a convertir metáforas en sentencias.